capítulo 4 y verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Gálatas 4:16. Me he hecho pues, pueden sentarse, vuestro enemigo por decirles la verdad. Yo quiero tocar este tema, familia. Puras mentiras. Pura mentira. Quizás usted crea que esta área yo la tengo muy trillada, pero no la tengo muy trillada. ¿De qué manera usted va a defender el evangelio si usted no conoce? ¿De qué manera usted va a hablarle a un católico si usted no sabe cómo hablarle? Yo me leo un libro semanal y esta semana andaba buscando electrónico para comprar un libro y tenía deseo de leer algo sobre la vida de Pedro. Y encuentro un título, pero el título solamente decía el más grande de los apóstoles. Lógicamente yo, como conocedor de la palabra de Dios, solo pienso en Pablo, el más grande. De los 27 libros escribe 14. Él es el campeón de las doctrinas cristianas, bíblicas. No es Pedro, es Pablo. Y me meto a leer un poco sobre el libro, no lo compré, sino información. Y cuando dice Pedro me di cuenta que el libro es católico. Para los católicos, Pedro es el más grande de todos los apóstoles. Eso es mentira. Alguien me decía, ¿y tú no tienes miedo que te hagan algo? No. Yo no tengo miedo de que me maten, de que me ataquen. Yo no tengo miedo. Tengo coraje contra el catolicismo romano, que es una total mentira y se lleva millones al infierno. ¿Cómo me van a tapar la boca? No soy más valiente que nadie, pero no tengo miedo. Pedro no es el más grande, pero yo quiero que usted use su mente, porque me dio por preparar esto. El caballito de batalla de ellos es que Pedro es el primer papa. Le tengo noticias. Pedro nunca fue papa y posiblemente Pedro nunca estuvo en Roma. Eso es lo que no le dicen al pueblo católico. No hay un solo documento fuera del Vaticano, no hay nada escrito que pruebe de que Pedro alguna vez estuvo en Roma ni de visita. Mentiras y más mentiras. Repito, posiblemente Pedro jamás estuvo en Roma. Fuera de lo que enseña el Vaticano, que es el primer papa, no hay nada escrito en la historia que pruebe que Pedro alguna vez estuvo en Roma, mucho menos de que fue papa. Pero yo quiero que razonemos un poquito aquí, para que usted vea que la lógica nos enseña de que Pedro nunca estuvo en Roma. Por ejemplo, punto 1. El romanismo enseña, póngame atención para que no se quede lelo. El romanismo enseña que Pedro llegó a Roma en el 40 después de Cristo. Por favor, Ana, no me está poniendo esto. Tenga en mente esto. El romanismo enseña de que Pedro llega a Roma en el año 40 y se hace papa en el año 40.
La historia nos enseña de que Pablo escribe a los romanos desde Corintio en el 56. ¿Cuántos años ya llevaba, según ellos, Pedro de Papa? 16. Según Roma. Pablo saluda como a 28 familias y no menciona al Papa. Que deshonesto fue Pablo si Pedro era Papa. Desde Corintio saluda a 28 familias, pero no menciona al Papa. ¿Y sabe por qué no lo menciona? Porque no había Papa. Por eso. Pedro no aparece en la lista de los romanos de saludos de Pablo, desde Corinto. Por eso no es todo. La historia dice, esto sí es historia, que Pablo llega a Roma en el 61. ¿Qué pasó con el Papa que no lo fue a recibir? Hubieron mucha gente que lo fueron a recibir. El Papa brilla por su ausencia. ¿Sabe por qué? Porque no había Papa. ¿Alguien? No, es Rita la que va a leer. Rita, por favor, lee Hechos 28 del 15 al 16. Póngale atención, familia. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y los tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ven? Cuando Pablo llega a Roma, los hermanos evangélicos salen a recibirlo. ¿Dónde estaba el Papa? No había Papa, familia, no había Papa. Esto es mentira. Pastor, pero ¿para qué usted enseña eso? Porque usted tiene que saber defender su fe. Usted tiene que saber defender su fe. Usted tiene que saber agarrar un cura y traumarlo. Y si no, tráigamelo a mí para que usted vea cómo queda. Llega en el 61, o sea, hace 21 años después de que, según Roma, Pedro ya estaba en Roma. Se entera la comunidad evangélica de que Pablo acababa de llegar. Y todos salen corriendo al muelle a abrazarlo, a recibirlo. ¿Y dónde estaba el Papa? Pues no había Papa. Eso es mentira. No hay cosa más triste que la ignorancia. Una noche hace como 15 años yo salía de la iglesia y no voy a olvidar nunca un bus delante de mí que tenía un letrero que decía: ¿tú crees que la educación es cara? Prueba la ignorancia. Eso se aplica en la vida espiritual también. La persona que no conoce la palabra, la persona que no dedica algo a la palabra de Dios, es carne fácil para que las doctrinas demoníacas lo enreden. Santo Papa. Pedro nunca fue Papa. Posiblemente Pedro nunca estuvo en Roma. Todo esto es una vil mentira para buscar excusas de que haya una cadena de Papa. Dice el apóstol Pedro que estemos preparados para cuando alguien demande una razón de nuestra fe.
Cuando un católico te diga, ¿y ustedes por qué no tienen papa? No tengo papa porque no hay papa, eso no existe. Bueno, saliendo un poquito del tema, ellos se arreglan de que el Señor le dio las llaves a Pedro para abrir. Bueno, eso es verdad, en el sentido de que el primer sermón a los judíos lo predicó Pedro el día de Pentecostés, y que el primer sermón a los gentiles lo predicó Pedro también en casa de Cornelio. Pero eso no lo hace mejor que nadie, ni más grande que nadie. La autoridad que Cristo le dio a Pedro, lo que atares en la tierra será atado, eso más tarde se lo da en Juan a toda la iglesia. Lógicamente el católico no lee la Biblia y todo lo que le tiran se lo traga. El católico está como Lola. Tengo que tener cuidado porque Lola, si le tiran una tapa de una botella, se la traga y se me ahoga. El católico está así, lo que le tire se lo traga. ¿Cómo vamos a tener miedo, hermano? Hay que dejar el miedo para que la gente tenga la oportunidad de conocer la única verdad. Ahora bien, que Pedro es el más grande de los 12. Está bueno para decirle al cura que te digas, oye, tú estás jugando, tú estás hablando en serio, tú tienes problemas mentales. ¿Cuál es el problema? A ver si te puedo ayudar. Tú dices que Pedro es el más grande. Si te hubiese escuchado Pablo, te hubiese puesto en tu lugar. Segunda de Corintios 12:11. Mira la opinión que Pablo tenía de esto. Segunda de Corintios. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Ven? El apóstol Pablo dice, ustedes deberían de alabarme a mí, y yo me he hecho un necio en defenderme, pero yo en nada soy menos que nadie. Pablo no hubiese nunca aceptado que ningún católico le dijera que el mero era Pedro. ¡No! Dice, en nada soy menos que ninguno de ellos. Segunda de Corintios 11:5. Miren la opinión que Pablo tenía de él. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Ven? Pienso, dice el apóstol Pablo, que yo en nada he sido menor que nadie, excepto Cristo. ¿Cómo van a decir de que Pedro es el más grande de los apóstoles? Pero señores, ¿de dónde? Yo no tengo en nada contra Pedro, es mi hermano en Cristo. No es mi punto hacerlo de menos. Es mi punto hacerlo igual a cualquier hombre. Y de paso, con muchos defectos. Con muchos defectos. Y aún después de viejo. Pedrito era un dolor de cabeza. Lo fácil que te dicen, Pedro el más grande. ¿El más grande de qué? Nada más escribió 2 cartas. Pablo escribe 14. Lo dejó atrás por mucho. El mismo Pedro, en una de sus cartas, reconoce la sabiduría superior a él que Pablo tenía. ¿Usted me entiende? No podemos permitirle ni a un cura, ni a un papa, ni a un católico, aunque intenten quitarnos la vida, no podemos permitirle que nos digan que había papa, no había papa, nunca hubo papa. ¡Eso es mentira! Como tantas mentiras. Me propongo que veamos qué personalidad
nuestro hermano Pedro, porque era nuestro hermano. Es mi hermano, Pedro es mi hermano. Pero Pedro no es sobresaliente a nadie. Al contrario, era el problemático del grupo. Hay que ser muy ignorante en las escrituras para reconocer o conocer, para conocer o decir de que Pedro era el más grande. ¿Más grande de qué? Sería que era el que más errores tenía, eso sí. Pero no era más grande que nadie. Y hermano, le digo algo, quizás a usted no le guste alegar, quizás a usted no le guste. Usted es responsable delante de Dios de defender su fe. De defender su fe. Dios no tiene otra boca que la suya. No, no y no. No acepto el papado. No acepto que Pedro fue papa. Y tampoco se puede probar de que Pedro alguna vez estuvo ni de vacaciones en Roma. Todo eso es mentira. Vamos a ver. Pedro era imprudente. Imprudente. Usted sabe lo que es una persona imprudente. Una persona imprudente, problemático, un alocado. Eso no es madera de que era superior a nadie. Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor lo traumó. El Señor le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Oye, otro se hubiese ido hasta del grupo. Si yo le digo a usted Satanás, yo no quiero que usted regrese el domingo. El Señor le dijo: quítate delante de mí, quítate delante de mí, Satanás. Porque Pedro dijo: pero vente ahí, si ya tengo que morir, yo muero por ti. Oh Señor, que no te pase eso, no. El Señor le dijo: las estás haciendo de diablito, deja esa imprudencia. No era sobresaliente a ninguno. Eso no es el evangelio. Punto 2. Pedro era egoísta. Oiga, era una persona egoísta. Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Yo le hubiera preguntado a Pedro: ¿y en cuál día te vas a quedar tú? ¿Sabes lo que tenía en mente? Quedarse con el Señor. Vamos a hacer 3 enramadas aquí, Señor. Una para quién, otra para quién y otra para quién. Y de paso, Señor, yo me quedo contigo. ¿Y los otros? La palabra fregar es mala palabra. ¿Es una mala palabra? No. Bueno, déjeme decir, y los otros que se frieguen. Una para Moisés, que él se quede solo, yo no quiero ir con él. Otra para Elías, que se quede solo, yo tampoco tengo interés ir con él. Pero si una para ti, y yo quiero estar contigo. Y los otros que se frieguen. Eso, oiga, si eso no es egoísmo, oiga, ¿de dónde usted puede buscar otro ejemplo mejor que ese? Eso es egoísmo. Valor que tenía, valor, que eso sí tenía valor, de proponerle eso al Señor. Tú y yo, Señor, y los demás. Olvídate de eso, tú y yo. Yo no sé cómo el Señor no le dijo: ¿y tú te vas a quedar con Moisés? ¿O no? ¿Te vas a quedar con Elías? No, menos. ¿Y con quién te vas a quedar? ¿Contigo? No. Eso se llama egoísmo, hermano.
¿Usted cree que este hombre sea el mejor de los? Yo no lo trato de desprestigiar. Él es un siervo de Dios, es un apóstol. El problema mío es que no permito que nadie lo ponga por encima de los otros porque no era. Ese es el punto. A menos que el fanatismo religioso ciegue a una persona. Oh, Pedro fue el primer papa. Cuánta mentira, hermano. Y la gente se la tragan, hermano. La gente se la tragan y van y lo repiten. ¡Qué decepción! La Iglesia Católica Romana como tal empieza a funcionar después del 312 o 313, ya después de 3 siglos. La iglesia corrupta, la iglesia prostituta, la ramera de Apocalipsis. Ahí te dejo el paquete completo. Sí, porque si alguien se vaya a enojar por el internet, que se enoje de verdad, no a media. Pedro era un egoísta. Señor, qué rico que nos quedáramos aquí, los 4. Una casita ahí, una enramada para Moisés, pero que se quede solo. Otra para Elías, pero que se quede solo. Y Señor, no era para ti, para mí. Yo no sé cómo el Señor no le dijo 20 cosas. Eso se llama egoísmo. ¿Usted cree que eso es un líder de estatura? ¿Usted cree que se le puede llamar el más grande? Bueno, si es el más grande, ¿qué serían los otros? Pedro era violento. Un tipo, más o menos, era violento, brother. Con Pedro no se podía jugar. Pero le arrancaba la cabeza a cualquiera. ¿Tú crees que eso es un gran líder? Juan 18:10. Yo hago esto para que usted sepa defender su fe. Ah, pero tu iglesia no tiene un papa, tu iglesia no tiene un líder. No lo necesitamos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¡Caliente el tipo! ¡Caliente el tipo! Llegó y dijo, ¿quién quiere que lo moche? Y le arrancó de un tajazo la oreja. Eso es un hombre violento. ¿Qué tiene eso para imitarlo? Si se supone que una de las características de nosotros los creyentes es que seamos gente de paz, gente pacífica. Dios me libre, si usted me viera a mí arrancarle la oreja a alguien, usted creería que yo ya no me escucharía más nunca un mensaje. Diga, no olvídate, pastor, que te escuche otro. Tú eres peor que un cholo. Pedro era un tipo violento. ¿Cómo el catolicismo romano me va a hacer creer que era el más grande de los 12? Y mucho menos que era papa. Bueno, sería papá de sus hijos, de más nadie. Como un día me dijo una persona y se apeó, me dice, mire padre, ay perdón, digo, no, soy padre, tengo hijo. No se preocupe que yo tengo hijo. Yo soy padre. Hermano, por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No hay cosa más triste que la ignorancia. ¿Y sabe qué? Se paga. La ignorancia te la cobra el Santo Padre, el Santo Papa. Invento de hombres. A veces escucho en la radio a algún cura decir que predicar el evangelio, y yo me pregunto, bueno, ¿y qué evangelio? Eso que esta gente predica no es el evangelio. Eso no es el evangelio, señores. ¿Qué evangelio? Esos son cuentos de vieja. Eso no es el evangelio. Me dice un amigo mío la semana pasada,
verdad y tú no tienes miedo, ¿yo por qué? ¿Por qué voy a tener miedo si yo digo la verdad? Qué tristeza que yo, conociendo la verdad, no tenga pantalones para decirla. Usted me pone un cura enfrente y se lo digo. Tú eres un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque estás enseñando pura doctrina demoníaca. Y estás arrastrando a la gente al infierno. Eres un sinvergüenza. ¿Cuál es el punto? Si me matan a mí, hay otros que van a hacer lo mismo que yo. El punto es que si usted no tiene estos conocimientos, ¿cómo usted va a defender su fe? ¿Y tú por qué te hiciste evangélico? Si tú eres católico. Fíjese que no sé. Me hice católico porque me hice evangélico porque ahí son cariñosos. Son respuestas tontas, hermano. Me hice evangélico porque mi novia o mi novio es evangélico. Son respuestas tontas. Usted se hizo evangélico porque descubrió a través de la palabra de Dios que el catolicismo romano es una porquería. Es por eso que se hizo evangélico. No me venga con que se hizo evangélico porque aquí somos cariñosos. Pobremente, mío. O me hice evangélico porque aquí me ayudan. Pobremente. Usted se hizo evangélico porque vivía en la oscuridad y ahora vive en la luz. Vivía en la mentira y ahora vive en la verdad. Y si no, no es evangélico. Pedrito era un problema. Pedrito era un verdadero problema. Pedro hablaba de más, era un bocón. Era un bocón, hablaba mucho, hablaba de más, se metía en problemas. Más grande que quién. Juan 13:37. ¿Cómo me vas a decir que Pedro es el más grande? ¿Más grande de qué? Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Señor, quiero que sepa que mi vida pondré por ti. Fue el primero que mira que lo negó y salió corriendo. Era un bocón el pobre Pedro. Era un bocón. Yo hay un libro que leo hace 32 o 33 años, una vez al año. Después de la Biblia es el libro que más me pone en mi lugar. Recuerdos de antaño, la España de los años 1500, cuando el catolicismo romano quemaba a las personas en la hoguera, solo por tener una Biblia. Ahí habían gente que tenían más pantalones que Pedro 1.500 millones de veces. Ahí había un tal Julián Hernández, que la historia dice que era chiquitico. Que cuando yo leo, ¿sabe por qué lo leo? Porque cuando yo leo eso me doy cuenta que yo soy un creyente de tercera o de cuarta, no de primera. Esa gente daban la vida, que lo quemaran vivo por la causa de Cristo. A nosotros, si no nos saludan, ya nos regresamos el domingo. ¿De dónde voy a ser un gran cristiano? Hombre, yo soy como de cuarta o de quinta. Y Pedro también. Señor, yo sí que doy mi vida. Pues a lo mejor, como era un alardoso, a lo mejor lo dijo altísimo para que lo oyera. Al poquito rato le dijeron: ¿tú eres de ellos? No, yo no lo conozco. Lo negó. Usted me va a decir a mí inteligentemente que Pedro, mi hermano Pedro, que está en el cielo, usted me va a decir a mí que es el más grande de todos. ¿Pero de dónde? Usted no razona, usted no lee. No, no es más grande que nadie.
El más grande después de Cristo, que por supuesto Cristo es Dios. Después de Cristo, de los hombres, el más grande es el apóstol Pablo. No hay otro. Pedro le negó. No, yo no sé quién es. No sé quién es. Y esto tiene valor decir que es el más grande. Es como una burla, ¿no? Es como, vamos a tomarle el pelo a la gente. Pedro es el más grande de los 12. A menos que tuviera 7 pies y estuvieran hablando de la estatura. No sé cuánto medía, pero de calidad de creyente no era el más grande. Pastor, ¿para qué dice eso? Porque usted tiene que saber defender su fe. Ese es el único punto. No es mi intención desprestigiar a mi hermano Pedro, no, mi intención es que usted entienda que usted tiene toda la razón. Dice el apóstol Pablo, nada podemos contra la verdad. Usted tiene la verdad. Yo paseo con mi Lola por todas estas calles y veo a los falsos testigos de Jehová. Y trato de a ver si... Y ninguno se me acerca, chico. Digo, a ver si puedo traumar a uno de estos o dejarlo en ridículo. No, se van por otro lado. Digo, Lola, no nos hacen caso. ¿Cómo tenerle miedo si tenemos la única verdad? Oye, ¿para qué usted cree que Dios le dio a usted la única verdad? ¿Para que se la guarde? ¿Para que se muera con ella? ¿O para que ayude a los que están ciegos? Como un día alguien nos ayudó a nosotros. Un día cuando yo era un borrachito creía en San Judas Tadeo, creía en Santa Bárbara, en la Virgen de la Caridad del Cobre, creía en cuanto muñeco había. Alguien me dijo, oye, estás al revés. ¿Cómo? Sí, al revés. Alguien me dijo, ahora yo tengo que decirle a alguien. Pedro tenía unos celos carnales que metían miedo. No me diga que eso es de una persona espiritual. Pedro tenía unos celos carnales peligrosísimos. Marcos 10:41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ok, oye esto, eran 12, ¿verdad? Jacobo y Juan eran 2 hermanos. Estos hermanos, hace 2 o 3 domingos prediqué, aprenda a decir que no, ¿verdad? El Señor era bravo para eso. Se acercan estos 2 hermanos y le dicen, Señor, queremos hacerte una petición. Dime, hijo, en tu reino, que nosotros 2 que somos hermanitos nos sentemos a tu lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y los demás, que se la arreglen como puedan. Dice la palabra que cuando los otros 10, ¿dónde estaba Pedro? En el grupo de los 10. Son 12. En el grupo de los 10 estaba Pedro. Cuando los 10 se enteraron de esa petición, se enojaron. Eran todo un atajo de carnales. ¿Cómo me vas a decir que este hombre es el más grande? Eso es un atropello al intelecto. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Y el católico oye eso y sale a repetirlo como papagayo. Nuestro Santo Padre. El Santo Padre. Si usted supiera la historia de los papas. Te voy a decir algo antes de terminar. Hay cientos de libros evangélicos que hablan de los papas, pero cualquiera puede decir, bueno, pues si son evangélicos no van a hablar bien. Y tiene razón. Hace como unos 15 años yo entro a una librería católica. La que está ahí en la Sepúlveda, a la entrada del freeway. La San Pablo. Y me pongo a hojear. Y veo, lo tengo por ahí, pero lo estoy buscando ahorita y no lo encontré.
Porque tiene que estar ahí. La historia de los papas. Y lo compro. Yo dije, esto debe de hablar maravillas de los papas porque es un libro católico. Miren, hermanos, si usted leyera lo que ahí se cuenta de los papas por ellos mismos, por los católicos. Hubieron papas que lo mataron el marido del amante en la cama. Hubieron papas que tuvieron muchos hijos. Hubieron papas que envenenaron a otros papas. Y hubo un papa que después de 6 meses de muerto, el otro papa lo sacó. Lo sentó en una silla como en un trono, le cortó los 3 dedos o los 2 dedos de bendecir, lo quemó y lo echó a un río. La historia de los papas es sangrienta. Estos se envenenaban los unos a los otros. Hubieron veces que hubieron 2 papas, 3 papas. El católico común y corriente se cree que eso es pura pureza. Pureza. Ahí no hay nada de puro. Ahora, ¿por qué callar? No vamos a querer que la gente siga en la ignorancia. Ahora, después de decirle la verdad, si quiere seguir creyendo, eso es su problema. La Biblia le llama a Roma, al sistema romano le llama prostituta, le llama ramera. Y no hay una institución más sangrienta y más criminal que esa. Fueron 737 años que mataron a todo el que se le puso enfrente en el nombre de Dios. Déjeme decirle algo. Después de conocer esa historia, seguir sintiendo aprecio por ese sistema, déjeme decirle, hay que ser un sinvergüenza. Hay que ser un sinvergüenza. Hay que ser un sinvergüenza. Déjeme ir ya amarrando el paquete. Cuando Pedro ya era viejito, porque, bueno, quizás esa vez estaba muy joven. Cuando yo estaba viejito ya caminaba casi igual que yo. Ya estaba viejito. Oh my God, ese Pablo le dio una reprendida. Que faltó poco para que le diera un cocotazo. ¿Y sabe lo que terminó diciéndole? Hipócrita. Pero me vas a decir que este es el más grande. Oye, eso es un atropello a mi intelecto. Yo no tengo un intelecto tan grande, pero puedo decir que es un atropello a mi intelecto. Vamos a ver lo que hizo Pedrito cuando ya era viejo. Un Gálatas 2 del 11 al 13. Oye bien, hermano. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Despacito, hermano. Eso fue en Antioquía. Dice Pablo, está escribiendo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, eso es nariz con nariz, no cara a cara. Oye, ¿qué estás haciendo? Le resistí cara a cara. Sí, hermano. Porque era de condenar. ¡Wow! Porque era de condenar. Lo que Pedro hacía después de viejo era para condenar. Ahora nos dice el sistema romano que es el más grande. Siga. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Siga. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Es hipócrita. Pedrito ya estaba viejito y cuando no había ningún judío comía con los gentiles. Y cuando veía un judío ya no. Estos son perros, estos no. Y Pedro que llega. Pablo que llega y lo resiste cara a cara. Yo me imagino que eso fue nariz con nariz. ¿Qué estás haciendo? Lo resistí cara a cara porque era de condenar. Y en su jueguito arrastró en esa hipocresía a una verdad. Ya viejo cayendo en eso. ¿Cómo nos van a decir que este hombre es el más grande de los 12? Entonces nosotros, ¿qué eran, hermano?
Si el carácter de Pedro califica para ser el más grande, yo no quiero saber lo que harán los otros. Pedro fue un siervo de Dios. Fue el primero que el Señor llamó. Eso no lo hace el más grande. Como el que usted sea un cristiano de 50 años y uno sea de 6 meses, eso no lo hace más grande que el de 6 meses. Simplemente que usted llegó primero. Entienda eso. Pero era un hombre de Dios, pero está en el cielo. Pero un siervo de Dios. Pero con muchos errores. Con muchos errores. Con muchos errores. Más que todos los otros. Y no califica para ser el más grande de los 12. Por lo menos Pablo no le hubiese permitido a nadie que le dijera eso. Dice, yo en nada he sido menos que aquellos. Yo en nada he sido menos que aquellos. Ahora, ¿por qué razón el sistema romano agarra a este hombre de caballito de batalla? Porque de ahí se desprende toda la línea de los papas. Y la persona que no lee, pues Pedro fue el primer papa. ¿Y cuál fue el segundo? Lino. Y así sucesivamente. El evangelio no es romano, es de Israel, es judío. La Biblia no es romana, es judía. El cristianismo no nace en Roma, nace en Israel. ¿Por qué dejarnos enredar? Usted ha sido paseado por la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con la Biblia. No tenga miedo de defender su fe. No tenga miedo. ¿Sabe que a lo largo de estos 2000 años han habido miles de personas que han muerto por el evangelio? ¿Usted no cree que el evangelio merece, aun que usted pierda la amistad o lo que sea con cualquiera? ¿Usted está dispuesto a defender el evangelio así? Con quien sea. Usted sabe que, me imagino que en sus países también, la gente no se cambia de casa como aquí, que usted no sabe ni quién es el vecino. Uno nace en un barrio y ahí nace, ahí crece, ahí se muere de viejo y todo el mundo es como familia. En mi barrio todo el mundo nos decimos primos. No somos nada. Estamos 100 años juntos ahí. Y había un hombre que de hecho cuando éramos católicos, él fue mi padrino. Y era como hermano de mi papá porque toda la vida juntos, toda la vida juntos, toda la vida juntos. Y hace como 20 años fuimos a visitarlo. Cuando yo fui a Miami fuimos a visitar a, decían Chito, se llamaba Juan. Y la mujer, Carmen Gladys. Y ellos son católicos, él era católico carismático. Eso que no son ni de allá ni de acá. Eso es peor. Y llegamos allá. Mi mamá, mi papá y yo. Y dice ella, ay Roger, nosotros somos como ustedes. Cantamos los mismos coritos. Digo, no, mi mamá que es prieta se puso blanca. No somos iguales. No, ¿cómo tú crees que vamos a ser iguales? Que canten los coritos nuestros, no somos iguales. Amos 3:3 no pueden estar dos juntos y no están de acuerdo. Mi papá que es medio blanco se puso negro, mi mamá que es media negra se puso blanca. Y cuando fuimos, ay Roger, qué pena, ¿no? ¿Qué pena de qué? Soy evangélico, soy puro cuento. No le permito a nadie, aunque me rompa los dientes, de un bofetón que me diga a mí que los católicos y yo es la misma cosa. No es lo mismo, Señor. No es lo mismo. ¿Cómo usted piensa ir al cielo si usted no tiene el coraje de defender lo que usted ha creído? ¿Cómo? ¿No le daría vergüenza llegar al cielo sabiendo que usted no tuvo valor para defender lo que usted cree? Usted tiene que tener convicción en lo que usted ha creído. Usted no tiene que andar buscando pleitos, ni tiene que andar provocando a nadie. Pero cuando se da el caso, usted tiene que defender lo suyo, como todo el mundo defiende lo suyo. No somos iguales.
no somos iguales.